Personalmente creo que es uno de los vídeos más honestos, más transparentes y que más valor pueden aportar, ya que os voy a contar un poco mi historia con las criptomonedas, cuando empecé y sobre todo pues enseñaros imágenes de yo comprando Bitcoin pues a precios irrisorios, y también para que veáis un poco pues que al final no todo el mundo tiene que ser millonario. Yo personalmente no soy millonario, pero gracias a las criptomonedas mi vida ha cambiado rotundamente. ¿Y por qué no soy millonario? Pues porque probablemente no estaría haciendo un vídeo en YouTube ahora mismo y estaría pues en un hotel, relajándome, chileando la vida, disfrutando. Pero bueno, también estoy bien, es decir, no me puedo quejar, no soy de esas personas que me pegaría un tiro en la pierna porque no hice una buena gestión. Al contrario, yo hice un upgrade en mi vida y en este vídeo os voy a enseñar pues casi la información que he recolectado. Ya sabéis que no tengo Instagram, así que todo lo que vais a ver son capturas de pantalla del ordenador que tengo de aplicación instalada. Y bueno, pues no me quiero enrollar más, vamos a por estas imágenes, ¿vale? Este vídeo lo hago un poco a modo de que me lo habéis pedido y también porque creo que puedo transmitir bastante valor. Ya sabéis que hace bastante tiempo empecé con las inversiones, más en concreto con el trading, y al día de hoy sigo practicando. Sí que es cierto que el trading ya es algo que lo mantengo más a largo plazo, os diría que estoy haciendo más swing que day. Y aparte también estoy comprando, pues, bueno, de forma activa, pues, proyectos cripto de baja capitalización, aunque hay menos, se siguen rascando cosas. Y hace 195 semanas empecé pues justamente a aprender. ¿Qué pasa? Que yo en esa época hablar de criptomonedas, hablar de trading, parecías un loco, parecías un scammer, y no hace tanto, es decir, hace cosa de 2 años. Tú hace 2 años hablabas de criptomonedas y de trading y mucha gente te tachaba, incluso hace 3 semanas, o sea, 3 años. Entonces yo era una persona pues que públicamente no decía nada. Ya veis que las imágenes pues eran como un poco de suerte para el Mark del futuro, como veis aquí. Y yo con las criptomonedas, el primer encuentronazo que tuve realmente fue en 2017, a finales de 2017, inicios de 2018, que fue cuando un colega en Barcelona, en el casino de Barcelona, me enseñó su portfolio. Yo no tenía ni idea de que era un portfolio porque tampoco invertía en acciones, no invertía, o sea, invertía antes en criptos que en acciones. Entonces es como que me comentó sobre IOTA, me comentó sobre Tron, me comentó sobre EOS. Me comentó sobre criptomonedas que realmente al final no han hecho nada y que prometían mucho. Eran altcoins que en esos tiempos pues eran locura. Lo que pasa que, bueno, una mala gestión, no entender nada de psicología, no entender de que aquí hay que holdear a largo plazo y seleccionar buenos proyectos y diversificar tu portfolio. Básicamente lo que hice es palmar pasta. Pero por suerte descubrí Bitcoin entonces. Obviamente no holdé Bitcoin comprándolo en 2017, porque al final pues compré poco, que compré a lo mejor 500 euros, 600, que hice un por 2, un por 3, es decir, no hice más porque ya me parecía una locura. En esos momentos todo el mundo dice, no, claro, es que, tío, lo que tienes que haber hecho es holdear, sí, pero en esos momentos nadie sabe tanto sobre Bitcoin, no hay tanto conocimiento de Bitcoin, no hay tantos vídeos, tantas personas que hablen de ello. Entonces simplemente pues fue una experiencia anecdótica, ¿no? El empezar con las criptomonedas. Pero bueno, como os he dicho, hace 195 semanas empecé con el trading. Como estáis viendo, pues no me fue del todo mal, aprendí bastante rápido. Creo que es algo que al dedicarle bastante tiempo, pues me pude defender mínimamente. Obviamente fueron 2 años de casi cada día dedicarle tiempo, aprender activamente. Lo compaginaba con el entrenar, lo compaginaba con la universidad, lo compaginaba con YouTube, es decir, no tenía vida social prácticamente. Pero os tengo que decir que gracias al trading, pues al día de hoy estoy donde estoy. Y también pues he conseguido pues lo que se puede considerar libertad financiera, que para mi criterio libertad financiera no es ganar 50.000, 100.000 euros al mes. Mientras tú puedas decidir qué quieres hacer ahora, cómo quieres hacerlo, con quién quieres hacerlo y por qué quieras hacerlo, eso ya es libertad, ¿vale? La libertad realmente no es financiera, la libertad es de tiempo. Lo que pasa es que para tener libertad de tiempo necesitas una libertad financiera. Entonces, más adelante, hace 193 semanas, que por cierto le he preguntado al ChatGPT, oye, 193 semanas atrás, ¿qué día sería? Y me dice, equivale a 1351 días, por lo que si hoy es 5 de marzo de 2023, que es cuando estoy grabando el vídeo, sería 9 de octubre de 2019. Es decir, que esto más o menos pues se sitúa en esas fechas, ¿vale? Claro, esta es la primera vez, y os lo digo en serio, es que no puedo acceder a Instagram, entonces todos son capturas de pantalla, no os imaginéis que son Photoshops, ni mucho menos, no tengo tiempo para hacer esto. Pero yo aquí es la primera vez que públicamente, porque yo aquí ya hacía contenido de videojuegos en YouTube, entonces ya la gente me empezaba a seguir.
Y empecé pues básicamente a compartir esto pues porque me apetecía. O sea, no sé tampoco a veces por qué vosotros subís cosas en un restaurante o en la playa, pues porque os apetece, ¿no? Pues yo en ese momento simplemente quise compartir lo que era pues esta imagen de Bitcoin diciendo, oye, el Bitcoin calienta motores. Y es que realmente calentaba motores porque claro, imagínate aquí que le metes pues 5.000 pavos, pues hasta los 64, 65 que podrías haber vendido perfectamente, es bastante pasta. Yo aquí realmente es cuando ya empecé a hacer dinero, ¿vale? Porque aquí ya no es 2017, esto ya es más enfocándonos, como veis, a 2019. Y a 2019, pues casi 2020, yo ya tenía conocimiento. Es decir, yo ya había empollado horas de trading, de inversión, de gestión emocional. Entonces al final, pues iba con bastante ventaja de lo que podía haber sido la primera vez que invertí en IOTA, Tron, EOS. Estas criptomonedas que, os lo digo en serio, no se me olvidan porque son aquellas criptomonedas que me hicieron entrar en el mercado, que me hicieron salir del mercado ganando algo de dinero, pero realmente me quedé al final con Bitcoin. Una criptomoneda que también me la lió bastante fue Ripple. ¿Y por qué me la lió Ripple? ¿Sabéis la típica de... No, es que claro, Shiba, si llega al precio, me lo invento, de BNB, ¡buah!, nos vamos a forrar todos. Entonces nosotros no éramos conscientes de la capitalización de mercado y el supply en circulación del token. Y con Ripple, cuando lo teníamos a un precio irrisorio, nosotros decíamos, claro, es que solamente que llega a $5 la de pasta que vamos a hacer. Y nosotros le metíamos, hacíamos DCA. Luego pasó lo de la SEC y nos fuimos a tomar por saco. Pero esa temporada... la pillé con bastante cariño porque realmente fue una temporada donde estábamos todos nuestros colegas invirtiendo, encima éramos como de los primeros, casi nadie hablaba de criptomonedas, yo arrastré a todos mis amigos, todos ganamos dinero y al día de hoy todos siguen invirtiendo, ya no de tanta forma activa, pero es que era algo entre colegas que era una unión. O sea, todos estábamos comunicándonos cada día y casi entrenando a nivel de vamos a buscar criptomonedas, vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos. Pero sí, o sea... A nivel público no hablé mucho de Bitcoin, pues porque antes se te tachaba mucho de que las criptomonedas eran un scam y yo subí esto y ya veis que puse Bitcoin, pero no lo puse en plan comprar Bitcoin, no, simplemente Bitcoin calienta motores, soy el loco de turno, ya me hablaréis más en el futuro, pero sí, lo teníamos en $11.000. Esto es cuando yo empecé a publicar cosas, ¿vale? Empecé a publicar cosas, unas 193 semanas que puede ser de lunes al domingo y el precio fluctuaba bastante en esa época, entonces pues... al final, pues yo seguía compartiendo mis cosas, compartía enseñando, o sea, básicamente enseñaba pues cosas de trading, alguna cosa de criptomonedas, empecé a enseñar como os he enseñado ahora mismo, pero principalmente era de trading porque es lo que me estaba dedicando en ese momento. Al final, el trading es una habilidad que conlleva pues mucha responsabilidad, todo depende de ti, es muy emocional y estuve prácticamente pues 2 años día tras día haciendo backtesting, haciendo journaling, practicando, pegándome hostias con demo, con real. O sea, eso te curte bastante. Yo creo que al final el hecho de que no hayas seguido con el trading tan de forma activa, pero sí, como os he dicho, en swing, es decir, más a largo plazo, es porque al final también me he dado cuenta de que me quitaba mucho tiempo a nivel emocional y a nivel de estrés. Es decir, no era algo que para mí funcionara muy bien el day trading y por eso fui pivotando un poco mi estilo de inversión. Pero al final el análisis técnico, el analizar con una estrategia, una metodología, que es lo que hacemos también pues en Trading Lab, al final... Eso se aplica tanto en day como en swing y funciona. En scalping no, porque scalping para mí es de enfermos. Yo nunca recomendaría que entraseis en scalping de forma abierta. No conozco a nadie que haya empezado con scalping y haya ganado dinero. Con day sí, con swing bastante más. Así que eso ya depende de cada personalidad, de cada persona, de cómo queréis enfocar vuestros resultados. Pero yo ahora mismo estoy en un equilibrio en mi vida muy bien. Estoy súper contento con los resultados que he conseguido y claro, obviamente cuando tengas un bull market pues más oportunidades van a salir. Entonces, esto ya es una imagen de 120 semanas. Estas eran de hace casi 200 y aquí eran de 120. Claro, en 120 semanas lo que estáis viendo ya es que yo ya era más activo porque aquí ya había empezado a subir contenido de criptos en el canal, etcétera, etcétera. Y como veis decía, en criptos ha sido un mes top. Bitcoin llegando a 16K, de nuevo arrastrando a todas las otras monedas. Algún altcoin, que aquí tendría que ser alguna altcoin, sí que me la ha liado, pero la clave es repartir tu portfolio y con peso a las main criptos y hacer hold. Si quieres comprar Bitcoin, donde yo compré, lugar que recomiendo, desliza y mira el vídeo. Bueno, aquí era un vídeo de Binance, un vídeo con un afiliado de toda la vida. Al final yo creo que con lo de Binance simplemente he hecho un favor porque hay mucha gente que entra en plataformas súper marroneras. Oye, no os liéis, entrar con mi link de afiliado, pero es que os vais a llevar un descuento con las comisiones. Iros aquí, que es un lugar seguro, no os la van a liar. Y realmente, pues, aquí, cuando yo dije
que realmente hay algunas altcoins que me la han liado, era porque con Ripple la había liado. Porque casi todo lo que había ganado con las demás, con Ripple la había cagado. La que hice mucha pasta fue Chiliz, ¿vale? Entré muy bien de precio y entré ya en el primer pampeíto. Pero luego ya cuando empezó a subir y se fue a la luna, yo ahí disfruté muchísimo. Fue una de las sensaciones más heavies el entrar directamente en Binance y ver cada una hora, o sea, el precio me estaba subiendo, me estaba subiendo, me estaba subiendo. Y al final era dinero que yo había metido 500 euros, 1000 euros en algunas altcoins. Y claro, cuando te haces un por 4, un por 5, un por 4, un por 5, hostia, tío, empiezas a hacer dinero y dices, tío, qué fácil es ganar dinero. Y a mí me generó una curiosidad el pensar de que estaba ganando tanto dinero, que esto no podía ser sostenible, y me dio miedo, y a mí el miedo me generó precaución. Y la precaución me hizo, pues, básicamente sacar gran parte del capital con el que había entrado, y eso al final, pues, fue una gran decisión. Entonces, ¿en qué puntos de mercado yo entré? Quería enseñaros básicamente Bitcoin, Ethereum y BNB, que fueron las monedas principales con las que metí pasta, aparte de Chiliz y Ripple, ¿vale? O sea, esas dos monedas son las únicas altcoins con las que entré como mucho. Entré muchas shitcoins, obviamente, porque al final todo te parece oro y la empiezas a liar por todos lados. Pero los precios de compra que yo empecé a gestionar de forma más activa fueron, como os he dicho, hace pues todas esas semanas que tenemos aquí apuntadas. ¿Dónde lo tenía? Aquí, 9 de octubre de 2019. Aproximadamente mi precio, ¿vale? Donde yo empecé a comprar más fue todo este tramo de aquí. Y dirás, ostras, Marc, qué suerte, compraste en 4, 3K. No, yo aquí no compré. ¿Por qué? Pues que ahora mismo lo ves muy fácil. Pero tú ves esto y ves máximos decrecientes que pierden un nivel de suelo, mínimos decrecientes, al igual compro aquí. Yo aquí me pensaba que esto se iba a 3K, 2K, 1K y no compré. Pero bueno, compré aquí, que al final, si haces un promedio de 8 y vendiendo en 40, pues un 415% no está del todo mal. Esto con Bitcoin, ¿vale? Pero luego que compré Bitcoin, también compré BNB y compré Ethereum. Y claro, BNB sí que me dio una alegría, que yo tengo la imagen aquí programada y recordada para siempre en mi retina. Y es que estaba con mi colega Alex Michans, que se estaba viendo el vídeo, pues un saludo, que estábamos en el CrossFit haciendo bici antes de entrenar y literalmente comprando aquí Ethereum a 175, 150, todo era por debajo de 200, realmente un precio que fue espectacular. Y lo holdeamos bastante, no sé si hasta los 3000. Pues mira, hasta los 3000 eran. ¿Por qué los 3000? Porque una zona psicológica y yo le dije a mi colega Alex, tío, esto se va a liar. O sea, hemos hecho mucha pasta, tío, se va a liar, vámonos. Y nos fuimos, y ya está. Y lo bueno es que luego, ¿qué subió? Que sí, que podemos haber hecho hasta los 5000, algo más, sí. Pero ya era liarse. Era liarse, es decir, era como, tío, todo lo que hemos hecho, tirarlo a la basura. Mejor irnos tranquilitos, y realmente fue una decisión bastante buena. Y luego también con BNB, y diréis, hostia, BNB, tío, ahora entiendo por qué tienes tanto cariño con BNB. Pues por supuesto, porque a mí BNB me dio mucha pasta. Y sigo, y me dio mucha pasta, pero no la he retirado. Es decir, yo tengo muchos BNBs que compré aquí. Entonces, claro, a 15, a precio actual de máximos históricos, es un 4300%. A precio de mercado actual, pues te vas a 2400. ¿Por qué no vendiste? Yo no tengo ninguna necesidad de hacer cash out de las criptomonedas. Es decir, tengo fuentes de ingresos que son YouTube, que son Trading Lab, que salen colaboraciones, como ya sabéis, en el canal. Es decir, me busco la vida como puedo. Yo siempre que vea una oportunidad de generar ingresos y que no sea un scam, lo voy a hacer. Porque al final también, al igual que salen noticias en Antena 3, al igual que también el Barça colabora con otras empresas, pues un youtuber también tiene el mismo derecho de colaborar con empresas, siempre y cuando no sean un maldito scam, que hay gente que lo hace. Entonces, es un poco mi forma de vivir, es decir, destino gran parte de mi tiempo y mi dinero en mí mismo, en reinvertir, en entrenar, en comer sano, en libros. O sea, tengo un libro aquí, o sea, para que os hagáis una idea de que no va nada en broma, cómo me tomo mi filosofía de vida. Joe Dispenza, quien sepa de Joe Dispenza entenderá por qué hablo seriamente de que reinvierto gran parte de mi tiempo en mí mismo y en mejorar como ser humano. Y esta es un poco la historia mía con las criptomonedas y siento que me dejo cosas y me da rabia no poder tener imágenes de Coinbase de las compras que hice, pero es que la cuenta esa no sé por qué no tengo acceso. Y digo no sé por qué, pero tiene una explicación muy fácil. Hice cash out esa cuenta, como que perdí el mail porque era un mail con un dominio de una... Al final, cuando tú eres youtuber, tienes agencias que son las networks,
que son un poco la intermediaria entre YouTube y tú. Y yo tenía un mail con esa network. Entonces dejé de trabajar y yo me registré con el mail de esa network. Entonces no tengo acceso a ese mail de la network. Entonces cuando yo quería entrar y no sabía la contraseña, porque no me acuerdo la contraseña de ahora mismo, literalmente hace 5 o 6 años, pues no tengo acceso. No me raya porque no habían fondos, pero me raya el no poder enseñar el historial de compra. Pero igualmente creo que con lo que os he enseñado ya sabéis un poco por dónde van los tiros. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, si os ha parecido interesante. Me encantaría sobre todo saber vuestra opinión sobre cómo fue vuestro inicio en vuestra andadura en las criptomonedas. Creo que son cosas muy interesantes. Y este vídeo ha salido sobre todo porque los fines de semana con las criptomonedas son muy chill y quería subir un vídeo 100% y tenía este vídeo como siempre pensado ahí, el RQR, a ver si lo sube un día Mark. Y bueno, pues ha sido el día de hoy. Espero que os haya molado y nos vemos mañana con más contenido y mejor. Chao, chao.